siglo XVI en Europa, la representación del ser, está Arrino, más conocido, Barro, que está ahí cerca de Chile, otro de los economistas un poco menos conocido, y quizás la influencia menos conocida forma ser de que está en el extremo derecho de la imagen. Él es Erasmo de Rotterdam. Erasmo proponía efectivamente una reforma, pero no un rompimiento, sino que la iglesia se transformara. Los trabajos de Erasmo fueron muy apreciados, muy influyentes. Él siempre fue conciliador y es un pensador muy influyente en la reforma de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra. Desafortunadamente, cuando Erasmo muere, todo su trabajo es ubicado en la lista de los libros prohibidos, este índice de los libros que la Iglesia de Roma recomienda que no se lean, ni se impriman, ni se publiquen, etcétera, ¿no? Ténganlo presente, por favor, porque es un pensador que influye incluso hasta en la Nueva España. ¿Podemos ver la siguiente lámina? Miren, este también es un personaje muy conocido en el mundo de habla inglesa y muy desconocido en el de habla española. Richard Hooker, un teólogo muy influyente también en los primeros años posteriores a la reforma continental del Viejo Mundo. Hooker decía, entre muchas otras cosas, que se puede ser católico sin ser romano. Miren cómo lo representa el artista con libros por todos lados ahí botados. Se parece al cubículo de Helio Masferrer, libros por todos lados. Era un erudito, Richard Hooker. Tengan presente esta expresión que también se vuelve influyente para, para la independencia de la Nueva España. Vemos la siguiente lámina, por favor. Ahora sí, estamos en la Nueva España. Este es Fray Juan de Zumárraga. Es el primer arzobispo en la Nueva España de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Fray Juan de Zumárraga, entre otras cosas, introdujo la imprenta a la Nueva España y con ello, bueno, tenía una herramienta muy importante en la época para diseminar sus pensamientos, su doctrina, sus pensamientos. Fray Juan de Zumárraga tuvo el tino de plagiar a Erasmo de Rotterdam. Hubo párrafos enteros del pensamiento de Erasmo que Zumárraga se apropió y diseminó entre su clero con material que se utilizaba para la inscripción del clero en la Nueva España. Mientras que Erasmo estaba en la lista de libros prohibidos por Roma, su pensamiento seguía vigente, seguía vivo, circulando entre el clero de la Nueva España gracias a la providencia y al plagio que Fray Juan de Zumárraga hizo del pensamiento de Erasmo de Rotterdam. Vemos la lámina que sigue, por favor. Para 1571, en lo que ahora es el antiguo Palacio de Medicina, originalmente fue la sede del Santo Oficio de la Inquisición, que se estableció allí por las calles del centro histórico junto a la parroquia de los dominicos. Bueno, cerca de los dominicos fueron los precursores, promotores de la Inquisición. La Santa Inquisición en la Nueva España se estrenó juzgando y condenando a un inglés que vivía aquí en lo que ahora es México, particularmente en Guanajuato. Jorge Ridley había llegado a la Nueva España, todo parece ser que en un grupo de piratas que estaban al servicio de la corona de Inglaterra. Sin embargo, fueron descubiertos en San Juan de Ulúa. Habían tenido un viaje muy complicado, parece que les había sorprendido una tormenta. Eso significó que
tuvieran que llegar muy maltrechos a San Juan de Ulúa, llegaron en son de paz, pero los soldados de la corona española los reconocieron, les dejaron pasar la noche, incluso parece que los alimentaron y les dieron agua potable, pero durante la madrugada de esa primera noche los tomaron por asalto, tuvieron que salir huyendo, de las 3 embarcaciones que tenían solo pudieron utilizar una, había un sobrecupo muy importante que no les podía hacer el viaje para cruzar de vuelta y atravesar todo el Atlántico, y entonces tuvieron que bajar a muchos hombres en lo que hoy se conoce como Tamaulipas, muy probablemente en el puerto de Tampico, algunos, y otros más en la zona de Miami. Eso les permitió, bueno, pues a John Hawke, se llamaba Juan el Halcón, el encargado de este grupo de corsarios, regresar a Inglaterra, y muchos de su tripulación se quedaron en la Nueva España. Entre ellos que les comentaba, Jorge Ridley, que bueno, se internó en lo que ahora es México, parece que en Guanajuato fue a trabajar, y el detalle fue que pues, se enamoró a la hija de un hombre importante de la zona, que fue el que lo acusó de ser un hereje. Y bueno, la Inquisición era lo que estaba buscando, lo juzgó, y efectivamente Jorge Ridley reconoció que él sí estaba bautizado, que había sido bautizado de niño, que él sí tomaba los sacramentos, todo parecía que iba bien de acuerdo a la doctrina católica romana. Sin embargo, también reconoció que él no reconocía la autoridad del obispo de Roma. Perfectamente anglicano, Jorge Ridley fue condenado a la hoguera, de ahí de donde está el Palacio de la Inquisición, fue llevado caminando hasta lo que hoy es, digamos, de la estación del Metro Hidalgo, ahí por donde está la famosa parroquia de San Hipólito, o más conocida como la sede de San Juditas Tadeo, porque allí era el quemadero, y así se estrenó el oficio de la Inquisición en la Nueva España, martirizando a un anglicano de origen inglés. Ojo, estamos en 1571, estamos en el siglo XVI, todavía la reforma en el viejo continente está vigente, polémica, dinámica, ¿no? Y así se estrena pues la Inquisición en la Nueva España. Vemos la siguiente, por favor. Bueno, estos ustedes los conocen, también nos los presentan desde la primaria, no necesitamos comentar sus nombres. Miguel Hidalgo y Costilla, precursor de la independencia de México. Miguel Hidalgo y Costilla fue acusado de luterano hereje, ¿verdad? Y él decía, por ejemplo, entre otras cosas, que él se adscribía a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. En la ciudad de Guadalajara, lo que es Guadalajara, se paseaba con su esposa, como también era de uso anglicano, nunca renunció a ser clérigo. Ahí mismo, en lo que es el equivalente, digamos, al Zócalo de la Ciudad de México, en Guadalajara, en la Plaza de la Liberación, Miguel Hidalgo hace la abolición de la esclavitud y, entre otras cosas, ¿se acuerdan de lo que había dicho Richard Hooker? Se puede ser católico sin ser romano. Miguel Hidalgo lo que dice es que se puede ser católico sin ser español. Y bueno, con su muerte, Morelos encabeza el movimiento de independencia. Recuerdan ustedes, muy importante el documento de los sentimientos de la nación, que algunos expertos en derecho consideran como la primera constitución, digamos, del México independiente. Hay 3 diferentes versiones de los sentimientos de la nación. Ojo, hay un español que lucha contra la corona en España misma, y desafortunadamente para él y su causa tiene que salir huyendo. Se refugia originalmente en Inglaterra. Ahí conoce a un blanco, John White, que era también un hombre de padre inglés y de madre española, que originalmente había sido un clérigo católico romano y se convirtió en clero anglicano. Platican, y Javier Mina viene a apoyar
a Morelos en su lucha por la independencia. Y esto hace que los sentimientos de la nación tengan que hacer cambio, que no se reflejaban los primeros dos. Morelos había expresado que en esta nueva nación la única religión que se iba a aceptar y tolerar era la religión católica, y decía él, sin tolerancia de ninguna otra. Eso dicen las primeras dos versiones. Es en la tercera, ya cuando Javier Mina forma parte del movimiento, en donde especifica que la única religión que se iba a practicar en esta nación naciente iba a ser la católica apostólica romana, le agrega, sin tolerancia de ninguna otra. Mucho ojo, porque esto también es un dato que hay que revisar con lupa, hay que ser un conocedor, porque sabemos que el catolicismo no es exclusivamente el catolicismo romano, está en todas las iglesias orientales ortodoxas de los patriarcados que habíamos comentado en el periodo de la tetrarquía, y también hay una pequeña iglesia católica en la India que se asume como heredera de la escuela de Tomás el Apóstol, además de los anglicanos que nos asumimos como católicos también, ¿ya? Pero Morelos agrega esta palabrita que cambia todo el horizonte para el mundo religioso, ¿no? Católica, apostólica y romana, sin tolerancia de ninguna otra. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Y bueno, ustedes conocen también al que está al centro, que ha sido muy citado en los últimos 2 años, quizás un poco más, don Benito Juárez, que impulsa, que promueve la reforma religiosa de México. Y algo que no se dice tampoco con mucho énfasis es que Benito Juárez fue un campesino que llegó a estudiar Derecho gracias a que fue adoptado por un sacerdote. Benito Juárez tuvo la disyuntiva, él se planteó si seguía la carrera eclesiástica o la carrera de jurista. Al final optó por la carrera de jurista y bueno, pues llegó a ser el benemérito de las Américas, y algunos lo llamamos San Benito Teguelatao. La separación entre la Iglesia y el Estado es una herencia importante que hay que apreciar porque nos permite habitar y vivir a otras expresiones de la religión, incluso también a los ateos, ¿no? Y a los agnósticos. Del lado izquierdo está José María Luis Mora, un poco menos conocido, pero también un pensador influyente, que le da nombre desde luego al Instituto Mora. Él era un clérigo. En este periodo, en el periodo de José María Luis Mora, el estudio y la lectura de la Biblia para el mundo católico romano estaba prohibida. La gente, el pueblo, el clero, bueno, el pueblo sobre todo, tenía prohibida la lectura de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, José María Luis Mora recibe a un colportor, a un promotor pues, de la Biblia que viene de Inglaterra, y le facilita ejemplares en español impresos en Inglaterra para el estudio de la Biblia en lo que ahora es México. José María Luis Mora crea un círculo de estudio bíblico, de discernimiento de las Sagradas Escrituras, sin renunciar a su catolicismo, lo que es parte del etos anglicano. Este tipo de que les comentaba, ¿se acuerdan? La tradición, las Sagradas Escrituras y desde luego la razón. Y del lado derecho está un personaje pues, muy escasamente conocido, prácticamente nada más los anglicanos sabemos quién es, y quizás ni siquiera todos los anglicanos. Este es un sacerdote dominico que era confesor en el cabildo de la catedral. Ustedes saben que los confesores son los que escuchan en confesión a sus compañeros sacerdotes. Manuel Aguas, así se apellida, no es sobrenombre, Aguas. Manuel Aguas es comisionado por sus jerarcas de la época para combatir y enfrentar a lo que se llamaban las sectas pestilentes. Entonces este
también era un médico, se pone a recopilar toda la información que producían los diferentes movimientos evangélicos en lo que es la actual Ciudad de México, y tener mucho cuidado con lo que leen, porque Manuel Aguas, por la vía autodidacta, se convierte al anglicanismo, bueno, al incipiente anglicanismo. Cuando Benito Juárez ha publicado la Reforma del año del 61, aunque todo tiene antecedentes en el 57, un pequeño grupo de clérigos de la época, muy pequeño, acaso una veintena, lo apoya con un desplegado en los periódicos de la ciudad, respalda la separación entre la iglesia y el Estado, y bueno, su servidor piensa que ellos tenían la idea de que iban a encontrar quien respaldara entre los obispos este pliego, este apoyo a Benito Juárez. Por respaldar la reforma a la Constitución, son conocidos como los padres constitucionalistas en este periodo. Desafortunadamente para ellos, ningún obispo respalda su iniciativa, por el contrario, les dan la espalda. Era un pequeño grupo, les digo, quizás una veintena, más o menos una cuarta parte, entre 4 y 5, piden perdón, se reconcilian con la Iglesia romana y son aceptados prácticamente todos. Otra cuarta parte se une a las iglesias evangélicas de la Reforma Continental, que no entienden el papel de los obispos como se entiende dentro de las instituciones católicas. Ellos lo entienden más bien como un papel administrativo, no como una legación sacramental. Otra cuarta parte del grupo de los padres constitucionalistas se seculariza, se entiende de cualquier cuestión religiosa, renuncian a todo ejercicio pastoral y se dedican a otros oficios diarios. Y una cuarta parte, un pequeñísimo grupo, este reducto, insiste en hacer, en consolidar, impulsar, fomentar una iglesia católica no romana. Por la información que ellos tenían y el papel de algunos mineros ingleses y de algunos empresarios norteamericanos, ellos recuerdan que la iglesia anglicana tiene sucesión apostólica y que no está en comunión con Roma. De allí envían a Manuel Aguas, ponen la consideración de la iglesia de Estados Unidos, que se ha consagrado como obispo para México. Fue electo, esto que decirlo, el mundo anglicano en general elige entre la feligresía y el clero a quien quiere como obispo, y presentaron pues los documentos que avalaban que así había sido. Sin embargo, desafortunadamente para el movimiento, Manuel Aguas muere sin haber sido consagrado obispo. Es un personajazo que algunos han comparado con Martín Lutero, porque con sus escritos, hay que recordar, en la época era lo único que servía como medio de comunicación. Él consigue que se levanten comunidades a favor de la reforma, con una visión religiosa a favor de la reforma en diferentes partes de la República. Es interesantísimo este personaje, Manuel Aguas, que había sido fraile dominico y que, bueno, pues también se casa y establece su familia, ¿no? ¿Podemos ir a la siguiente lámina, por favor? Bueno, uno de los efectos de la reforma de finales del siglo XIX cobra concreción, en realidad hasta empezado el siglo XX, en la Constitución del 17, y muy especialmente se ejerce con, digamos, cierta dureza a partir del 17, el 20, lo que da como consecuencia el levantamiento armado, particularmente en el Bajío de México. Este movimiento armado asusado, promovido por la jerarquía católica romana, que se conoce como la Guerra
cristera o la cristiada, como se le dice popularmente. Hay algunos hermanos dentro de la Iglesia romana que lo identifican como un movimiento que se podría asociar con la teología de la liberación. Sin embargo, personalmente yo creo que eso no es correcto. Era un movimiento armado. Se había podido enrolar en sus filas algún militar, un general en retiro. Y esta es la nota de un periódico de Guadalajara. Este periódico todavía circula allí en la zona. Recuerda cómo un tren que venía de Guadalajara para la Ciudad de México es asaltado precisamente por los cristeros. Le arrebatan la vida a toda la tripulación y a los pasajeros, incluyendo a mujeres y a niños. La guerra cristera, el conflicto cristero o la cristiada, fue asusado por la jerarquía en función de toda la pérdida de prerrogativas y beneficios legales y extralegales que habían sido afectados por la aplicación a rajatabla de lo que dictaba la separación entre la Iglesia y el Estado. Yo creo que esto no puede ser asociado con la teología de la liberación porque no velaba por las necesidades de ningún otro sector, sino por los propios intereses de la misma jerarquía. En este periodo, uno de los frentes de batalla fue, desde luego, decíamos el Bajío y muy particularmente la zona que ahora está conurbada de Guadalajara, el Comulco de Zúñiga. El padre de mi abuelo materno, José Cruz Gómez Becerra, fue martirizado cuando defendió al sacerdote anglicano Josué Díaz por haberse opuesto a la adhesión a la huelga de cultos. La jerarquía de la Iglesia romana había impulsado una huelga de cultos de motu propio y al pueblo le hacía creer que era una obligación que le estaba imponiendo el Estado, lo cual es una falsedad, como ustedes lo saben. Y cuando le exigieron al clérigo de Tlajomulco que se adhiriera a la huelga de cultos, él le respondió con una negativa. Se armó el conflicto, habían terminado la oración vespertina, le decimos en el mundo anglicano, las vísperas, se conocen en el mundo romano. Hubo un intercambio de cachetadas y por la espalda apuñalaron a José Cruz Gómez Becerra, que está en el santoral de la Iglesia Anglicana de México. Mi bisabuelo, el padre de mi abuelo materno, fue martirizado a manos de los cristeros. Afortunadamente esto ha cambiado, gracias a Dios. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Bueno, en el siglo XX, 1988, ustedes recordarán, los más jóvenes quizás no tan fácilmente, hubo un tremendo fraude electoral. No se podía confirmar, eso lo dijo el que fue presidente durante este periodo, muchos años después, pero él dijo que no se podía confirmar el triunfo de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, este penúltimo presidente del PRI consigue que el Partido Acción Nacional, por iniciativa de Diego Fernández de Ceballos, queme todas las boletas del proceso electoral de 1988, lo que evita un conteo voto por voto y casilla por casilla. Carlos Salinas de Gortari se da cuenta de la influencia del factor religioso en el mundo mexicano y él solicita la visita del entonces Papa Juan Pablo II para que venga a México. Y bueno, todos los interesados en el periodo, en las relaciones entre el Estado y la Iglesia, sabemos que Juan Pablo II condiciona su visita a México a cambio de una reforma religiosa que dé personalidad jurídica a
a las iglesias y en los hechos eche para atrás la reforma de 1861 que se refleja en la Constitución de 1917. Y es entonces que se dictamina la reforma y surge esta ley de asociaciones religiosas y culto público en 1992. Estamos ya terminando el siglo XX. Se restablecen relaciones diplomáticas entre el Vaticano y México. Ustedes saben que Juan Pablo II realizó varias visitas a México y expresó que México sería un país siempre fiel, era su eslogan en este recorrido que hizo por el país en diferentes ocasiones. Miren la siguiente imagen, vamos a comparar con esta, por favor. Aquí Helio Masferrer retoma coordinando este trabajo acerca de la contrarreforma al 24 constitucional, donde se modifica justo para establecer libertades religiosas que, bueno, benefician a muchos, pero no precisamente a todas, especialmente a las minorías religiosas en México, ¿no? Que bueno, los interesados en el movimiento laico también reaccionan y consiguen que la reforma al 40 constitucional declare que México es un estado laico. Ojo, que también es importante señalar. Vemos la que sigue, por favor. Miren, el que está al centro de mitra, se llama eso que trae en la cabeza, la mitra dorada, es Justin Welby, el actual arzobispo primado de la Comunión Anglicana. Toda proporción guardada es como si fuera el Papa anglicano, pero insisto, la Comunión Anglicana no tiene un Papa, él es el arzobispo de Canterbury, que representa en los eventos ecuménicos interreligiosos mundiales a la Comunión Anglicana. Sin embargo, él no tiene ninguna autoridad administrativa fuera de Inglaterra en materia religiosa. Es una líder moral, es una voz ética que atendemos con mucho cariño, con mucho respeto, pero no significa que lo que él determine sea obedecido en automático por la Comunión Anglicana. Por ejemplo, la gran mayoría de la Comunión Anglicana en diferentes provincias ya había reconocido el legítimo derecho de las mujeres a acceder al ministerio tríplice, como lo hemos comentado. Inglaterra apenas dio ese paso el año pasado. Es muy reciente. En realidad, en muchas cosas, la Iglesia de Inglaterra está un tanto rezagada en comparación con lo que pasa en el resto del mundo. Esta fotografía que están ustedes viendo fue tomada en su visita que hizo a México. Es la primera vez que un arzobispo de Canterbury visita nuestro país. Por los 70 vino uno que era secretario de la Comunión Anglicana, pero no era el arzobispo de Canterbury. Con los años llegó a ser arzobispo de Canterbury, pero ya no regresó en calidad de arzobispo, vino como secretario de la Comunión Anglicana, pero nada más. En esta fotografía del lado izquierdo está el entonces obispo para la diócesis del sureste de México, con sede en Jalapa. Ya está jubilado. Actualmente en su lugar está un estudiante, por cierto, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tengan cuidado, insisto, fíjense bien que van a leer. Julio César Martín estudió allí en la ENA y es el sucesor del que está del lado izquierdo. Y miren, para el anecdotario, el anterior obispo de la diócesis del sureste de México dentro de la Iglesia Anglicana se llama Benito Juárez. Los dejo a su consideración. El segundo de izquierda a derecha, también ya jubilado, él allí está usando las vestiduras tradicionales de los obispos anglicanos. Si
ustedes ven, no trae nada en la cabeza, usa estola, bueno, que es la expresión sacerdotal, pero lo que trae debajo de la estola, eso que se ve rojo, es una especie como de chaleco muy largo, muy propio de la herencia, de la tradición de Inglaterra, y lo que ven de blanco que trae es muy parecido a un sobrepelliz. El detalle es que el sobrepelliz en los puños de la manga no tiene nada que lo sujete a la muñeca, digamos, y en el caso de los obispos sí. Todo esto va debajo de una sotana. El detalle es que los obispos en el mundo anglicano usan una sotana de color morada, como la que ven ahí, color como entre fuchsia y rosa. Esa es la tradición del mundo anglicano. Es perfectamente anglicana las vestiduras que está usando ahí el obispo Urino, que ya está jubilado. En su lugar está actualmente el obispo Ricardo Gómez Osnaya, que es tío materno de su servidor, que tiene apenas 2 años en el ministerio episcopal y que actualmente está realizando una labor muy interesante en esto de la pandemia, distribuyendo despensas y alimentos preparados. Ofreció, que no ha sido necesario afortunadamente, pero dispuso que la Catedral Anglicana de Guadalajara pudiera ser acondicionada si había necesidad para atender a pacientes de la pandemia. Afortunadamente parece que esto ya no va a ser necesario. El tercero, bueno, pues es Justin Welby. El cuarto en la imagen es el actual primado de la Iglesia Anglicana de México, por eso él es el que está portando esta cruz presidencial. Esta fotografía fue tomada justo cuando él asumió como primado de la Iglesia Anglicana de México, Francisco Manuel Moreno. Él tiene su sede en la ciudad de Monterrey. Ojo, el primado, en el caso de la Iglesia Anglicana de México, no tiene por qué residir en la Ciudad de México como muchos podrían pensar. El requisito, entre otras cosas, es que sea un obispo diocesano, es decir, que no sea ni coadjutor, ni sufragáneo, ni nada, que sea el titular de una diócesis. Francisco Moreno, que está ahí junto a Justin Welby, cumple la edad de jubilación el jueves de la semana que se está grabando este material, el día 13 de agosto. Tiene un periodo máximo de 3 meses para entregar administrativamente todo lo que tenga que entregar, y entonces tendremos que elegir un nuevo obispo primado para la provincia anglicana de México. De todos los que están en la foto, el que sigue junto al obispo Moreno se llama Enrique Treviño. Él en esa fotografía estaba prácticamente recién ingresado como obispo, había sido electo y consagrado como tal para la diócesis de Cuernavaca. Y el que está en el extremo derecho, Carlos Tuché, es obispo ya jubilado de la diócesis de México, con sede aquí en la Ciudad de México. Carlos Tuché cumplió la edad de 70 años el 6 de enero de este 2020. Tenía que haber entregado el 6 de abril. Bueno, un poco con el asunto de la pandemia, acaba de formalizar esto apenas hace algunos cuantos días. Todos estos prácticamente van a ser renovados a más tardar en un año. Y de los que están viendo ustedes en la foto, solo seguirán por edad canónica y por edad biológica Justin Welby y Enrique Treviño. Este es actualmente las 5 diócesis que componen la provincia anglicana de México. Y vemos la que sigue, por favor. Recordando lo que habíamos visto en la infografía de entrada, este es el trípode para la reflexión teológica, pastoral y litúrgica de la comunión anglicana. Preferimos llamarle comunión en términos globales más que iglesia anglicana, porque estamos unidos, diferentes iglesias regionales y provinciales,
con diferentes usos y costumbres de manera libre, fraterna y voluntaria al arzobispo de Canterbury, al Consejo Consultivo Anglicano y a la reunión de obispos que se celebra cada 10 años. Este año tuvo que ser suspendida, desde luego, por motivo de la pandemia. Se aplazó para el 2022, una reunión que reúne a todos los obispos con jurisdicción allá en Inglaterra. Originalmente se realizaba en el pueblo de Lambeth y por eso se conoce como la reunión de Lambeth o la conferencia de Lambeth. Sin embargo, ni la conferencia de Lambeth ni el Consejo Consultivo Anglicano, donde participan clérigos y laicos, ni el arzobispo de Canterbury toman determinaciones vinculantes para ninguna provincia. Todos los documentos que pudieran producirse allí, exhortos, invitaciones, son exclusivamente recomendaciones en términos éticos y morales, pero nunca tienen un peso canónico vinculativo para ninguna de las provincias que allí participan. Bueno, comentarles esto, ¿no? El modelo eclesiológico es horizontal, entendiendo que cada miembro del episcopado diocesano, cada obispo, pues, tiene la misma jerarquía que el resto. Insistir, pues, en que fuera del Reino Unido, ninguna iglesia de la Comunión Anglicana tiene sujeción administrativa canónica a la corona de Inglaterra. La Comunión Anglicana está conformada por alrededor de 40 provincias independientes, autónomas, 40 iglesias regionales, digamos, nacionales. Y un comentario que no incluye ninguna de las láminas es que, desafortunadamente, en América Latina hay una piratería con el nombre de anglicanos. En México yo alcanzo a identificar a 4, quizás 5 grupos que se autonombran anglicanos sin ser reconocidos por el resto del mundo de la Comunión Anglicana. Pero esto pasa también en Venezuela, muy particularmente en Colombia. Legalmente se registraron con el nombre de anglicanos, tienen una personalidad jurídica ante el gobierno de Colombia y ante el gobierno de Venezuela, pero fuera de la Comunión Anglicana no son reconocidos los anglicanos como anglicanos. En Venezuela sí hay anglicanos, en Colombia también hay anglicanos, pero en ambos casos se llama la Iglesia Episcopal Anglicana. Esta es la que forma parte de nuestra gran familia. Los otros grupos que se autonombran anglicanos sin serlo, pues son desconocidos por nosotros, ¿no? Pueden decir que se llaman como quieran, pero bueno, en el mundo de la Comunión Anglicana son desconocidos. Les digo esto porque penosamente la última vez que platiqué del tema de anglicanismo en la Universidad Pontificia, alguna religiosa me preguntaba si en la iglesia anglicana hay monjes o monjas religiosos. Yo le decía que sí, que efectivamente hay quienes hacen los votos de castidad, pero que en México no había, porque ahora sí ya lo hay, no había ningún grupo de monjes ni de monjas establecido. Y otra monjita que se encontraba ahí me refutó diciéndome que sí, que allí en Salamanca, creo, o algún lugar de Guanajuato, hay un grupo de monjes anglicanos. Híjole, qué pena me dio, porque me dice la religiosa que incluso hasta les habían dado apoyo metálico. Tuve que decirle eso que les acabo de comentar, ¿no? Hay muchos falsos anglicanos. La gran mayoría de ellos son o exdiáconos o exsacerdotes, incluso exseminaristas de la Iglesia Romana, que por una u otra cosa salen de esta iglesia, de esta denominación, y nada más de la noche a la mañana dicen que son anglicanos. La mayoría porque se quieren casar, porque el voto del celibato en el mundo anglicano es opcional. Pero su enseñanza, su liturgia, su teología, su pastoral es completamente romana, no tiene nada que ver con el pensamiento, con este tipo de que les estoy presentando, ¿verdad? Con nuestra tradición, nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras,
y nuestro apoyo en el discernimiento y la razón. Entonces se pueden dar cuenta porque la gran mayoría de ellos pues hacen la misa perfectamente de acuerdo a la liturgia romana, usan el misal romano, y bueno, pues nosotros tenemos, les decía, nuestro libro de oración común, que es nuestro manual de liturgia, de teología y de pastoral, muy importante para el mundo anglicano. ¿Podemos ver la siguiente lámina, por favor? Bueno, el arzobispo de Canterbury y el primado de México, hasta el próximo 13 de noviembre máximo. Para subrayar nada más esto que hemos venido comentando, la comunión anglicana es católica, pero no romana. Respetamos al obispo de Roma, pero no lo obedecemos. Reformados con el legado de la reforma continental del viejo mundo, pero no protestantes. Ojo. Somos una familia de iglesias anglicanas episcopales con presencia en más de 175 países. En algunos somos minoría. Y la gran mayoría de sus miembros estamos involucrados en el trabajo juvenil, en el alivio y el desarrollo social, promoviendo la reconciliación, y nos reunimos con comunidades de diferentes expresiones de la fe, desde luego de la cristiandad, pero también con las expresiones abrámicas de la fe, incluso con otras religiones que no tienen nada que ver con la Biblia. Esta es la comunión anglicana, grosso modo. Discúlpenme, fue un viaje de 2 milenios a la velocidad del ancho de banda. Sé que es mucha información, pero por ahí también enviamos un documento que esperamos que sirva para enriquecer esta información. Y de cualquier manera, en la siguiente lámina, por favor, aquí están mis datos, en lo que sea necesario, en lo que yo pueda servirles con mucho gusto. Ese es el escudo de la Iglesia Mexicana de México. La Cruz Roja del centro representa a San Jorge, la Cruz de San Jorge, muy importante en el mundo inglés. En la esquina superior izquierda del escudo hay un fondo azul que apela a nuestro legado del episcopado escocés. Es muy interesante, nos viene de parte de Escocia, no exactamente de Inglaterra. Y el gran marco verde, tendría que ser un verde de olivo, se refiere a que estamos contenidos dentro de México, ¿verdad? El verde, el blanco y el rojo. Pues ahí estamos para servirles a Arturo Carrasco, clérigo de la Iglesia Anglicana de México, provincial de comunicación. Bueno, aquí acompañante de este diplomado desde que iniciaron, con mucho gusto, por favor, cuenten conmigo.